y llegaron hacia la América por el estrecho de Bering durante la última glaciación de Wisconsin, aproximadamente 60.000 años. ¡Wow! Entonces, a eso sale otro investigador como es Paul Rivers, que decía, no señor, no es producto de una sola cultura, sino es producto de una migración de varias culturas o de varios espacios, varios hombres, como es el caso de la teoría oceánica, vinieron de la Polinesia y de la Melanesia, por el océano, arrastrados por las corrientes marinas de forma natural y llegaron a América del Sur, a la parte norte de América del Sur y a la parte sur de América Central, ¿no? Y asimismo, Méndez Correa decía, no señor, también llegaron por la parte sur de la parte de Australia, vinieron hacia la parte de América del Sur, dieron origen a la formación de la Patagonia, ¿no? Y así hubieron explicaciones científicas, ¿no? Comprobables, pero asimismo va a existir científicos, teóricos, paleontólogos, arqueólogos, antropólogos, historiadores, en el que van a querer explicar la historia del primer hombre en el territorio andino. ¿Entiende? Los primeros hombres en el territorio andino. ¿Cuándo llegaron? ¿Por dónde llegaron? ¿Por qué llegaron? ¿Y quiénes llegaron? Al territorio andino. Todavía no estamos llamando al territorio Perú, porque en esos tiempos no, en la configuración del territorio peruano no es como se denomina Perú. Se habla de la formación de la cultura andina, ¿no? El primer momento, porque hablamos de la cordillera de los Andes, ¿no? Hablamos de la cordillera de los Andes. Entonces, a este espacio geográfico, ¿cuándo llegaron los primeros hombres? ¿Cuáles son las manifestaciones o evidencias materiales que dejaron estos primeros hombres? ¿Y a partir de cuándo? ¿Y quiénes? Lo que corresponde trabajar hoy día, muchachos, o a partir de este momento, es la formación de la cultura andina en el precerámico, ¿no? O sea, vamos a regresar un poquito a lo que corresponde al periodo paleolítico, pero que en la historiografía andina, o sea, en la historiografía peruana, esta etapa de la historia del hombre primitivo no se considera como prehistoria, ojo, no se considera como prehistoria, se considera como la cultura andina, se considera, por ejemplo, el periodo lítico, se considera, por ejemplo, el periodo arcaico, arcaico inferior, arcaico superior, formativo, etc. A esta primera etapa, que la prehistoria se considera como el paleolítico, nosotros lo consideramos como el precerámico o el periodo lítico. Es lo mismo decir precerámico, ¿no? Desde otra perspectiva de otro investigador como John Rowe, o el periodo lítico, que lo dice Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Pero en otras, si queremos entenderlo de una forma general, estaríamos hablando de la prehistoria andina. Y la prehistoria es la que corresponde al periodo paleolítico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Quiénes son estos primeros hombres que llegaron a esta parte del mundo? Y dentro de la explicación, muchachos, de una forma general, porque no está en esta separata, de una forma general hay que manifestar que los primeros hombres llegaron al espacio andino, al área andina, hace 20.000 años. 20.000 años. ¿Por qué, profesor, 20.000 años? Porque es la evidencia manufacturada que se encontró por este señor Richard Magnus, que lo vamos a mencionar más adelante, en las cavernas de Papaypasa, ¿no? Cuando lo fechó, lo dató, esas piedras manufacturadas, arrojaron una antigüedad de 20.000 años antes de Cristo. Y más antiguo que estas evidencias líticas no hay, porque este hallazgo se dio en el año de 1969. Y anteriormente ya se habían dado otros hallazgos, en los años 40, en los años 60, en el año 67, por ejemplo, como de chivateros. Pero no arrojaban, de acuerdo a la fechación y datación de radiocarbono 14, porque ya se daba y se utilizaba, no arrojaban esta antigüedad. Lo que Richard Magnus arroja, la fecha de 20.000 años. Entonces,
Esta es la primera evidencia más antigua de los primeros hombres que llegaron a este espacio geográfico andino. Pero ellos, ¿en qué condición llegaron? Llegaron durante el periodo pleistocénico. Lo mismo, profe, también los hombres americanos, los hombres que llegaron a América llegaron en el Pleistoceno, sí, llegaron en el periodo pleistocénico. O sea, en ese momento se dio el proceso migratorio en el Pleistocénico. Y dijimos que el Pleistoceno es todavía el que se considera como la edad del hielo, ¿no? El encubrimiento de hielo de la superficie terrestre. Entonces ellos, estos primeros hombres, llegaron con una economía simple, con una economía parasitaria, con una economía depredadora, con una economía de subsistencia. Ojo. Entonces, si estamos diciendo que llegaron con una economía simple, parasitaria, de subsistencia, depredadora, estamos diciendo ellos ya tenían una noción, una actividad económica que desarrollar allí. Obviamente ellos no lo conocían como economía, porque ya tenían conocimiento. Entonces, estos hombres llegan al continente americano con un nivel de conocimiento cultural desarrollado para la época. Desarrollado. Ya no vienen a experimentar, a aprender, no, sino ya llegan con ese nivel de conocimiento, depredador. Entonces eran recolectores de frutos de una forma intensiva. Eran cazadores también de la megafauna, claro, caza de megafauna ya extinguida, como son los mastodontes, osos perezosos gigantes, tigres, dientes de sable, etcétera, ¿no? Entonces ya llegan, ¿por qué? Porque ya llegan con la elaboración de sus herramientas líticas, materiales líticos, herramientas para este tipo de actividad económica, como es la cacería. Porque las primeras evidencias que se encuentran, chicos, las primeras evidencias de piedra que se encuentran ya con estas características para cazar. Ya no es una etapa donde, como por ejemplo en el Paleolítico inferior, ¿no? Es algo simple, burdo, tosco, artesanal, ¿no? Una piedra partida es su herramienta, no. Acá ya hay una cierta forma, ya le dan cierta utilidad y cierta forma a las piedras, a las herramientas líticas. Estos primeros hombres, ¿no? Y eran recolectores de frutos y raíces. Utilizan herramientas de piedra, grandes y toscas, trabajadas a percusión en esta primera etapa. Ojo, trabajadas a percusión. Claro, pues son simples y toscas, grandes, claro, pero ya le dan una cierta forma. Cuando es percusión, ya raspador, ¿verdad? Los hombres de aquellas épocas o de aquella época, estimados estudiantes, eran nómadas, claro, vivían en las cuevas, abrigos rocosos y campamentos. De acuerdo al texto de Luis Guillermo Lumbreras, que estamos referenciando, que es el texto de la historia económica prehispánica, ¿no? Él manifiesta que aproximadamente estos hombres se organizaban en bandas de 20 a 30 individuos, de acuerdo a las evidencias encontradas en los diferentes yacimientos. El territorio peruano, aún, chicos, no tenía la configuración actual, no tenía lo que hoy en día es. La costa, ¿no? ¿Se imaginan hoy en la costa cómo es? Sobre todo es una zona seca, aún estaba cubierta de vegetación exuberante, ojo, profe, en la costa sí, parece selva. Y los Andes estaba cubierto por nieve perpetua. ¿Me dejó entender? Esta es la característica general de esta primera etapa en la historia del Perú. Aquí es cuando inicia nuestra historia, nuestra verdadera historia del Perú. Estos primeros hombres que dieron origen a nuestra historia. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar, muchachos, de este primer periodo. El periodo de los nómadas andinos, ¿no? El periodo de los nómadas andinos. Este es el primer periodo. ¿Ya? Ojo, no estamos hablando del Paleolítico. No estamos hablando, porque si queremos compararlo, contextualizarlo con la prehistoria general, ¿no? Hablaríamos este periodo del Paleolítico andino, porque las características son las mismas que los hombres del periodo Paleolítico.
pero nosotros dentro de la historiografía lo consideramos periodo de los nómadas andinos. ¿Por qué son nómadas? ¿Qué quiere decir nómadas, muchachos? ¿Qué quiere decir nómadas? Errantes viven en un lugar fijo. No, un lugar fijo, ay, que estoy viendo. No, pero que son errantes y Claro, son errantes. No viven en un lugar fijo, Valeri, ¿no? Se transportan. me confundí, o sea, sí. Ya está durmiendo, pues seguramente. Ya, levántate, caballero. No. ¿No? Entonces, viven en un determinado espacio por un determinado tiempo, después se transportan a otro espacio y así sucesivamente. Ese es nomadismo. Es una característica fundamental del periodo paleolítico. Yo iba a considerar en el examen. Dije, una característica del periodo paleolítico es el nomadismo, podría ser, pero me dijeron, muy fácil. Nómadas andinos, ¿no? Estos eran recolectores, cazadores y pescadores. Estos hombres, muchachos, cuando llegan acá, y me olvidaba decirles, cuando llegan a este territorio andino, o sea, al Perú lo que es actualmente, pero en esos tiempos al territorio andino, al espacio andino, estos hombres primero van a adaptarse al medio espacio, van a adaptarse. Pero esa adaptabilidad va a ser fácil para estos hombres. ¿Por qué? Porque la geografía variada que presentaba el Perú en esos tiempos, el espacio andino, era diverso, amplio, diversidad geográfica. Es por eso que doctor Luis Guillermo Lumbreras, en su texto que les menciono, manifiesta de, primero, recolectores de frutos de las altas punas, cazadores de las altas punas, recolectores de frutos de los valles interandinos, pescadores, ¿no? Pescadores de los litorales de la costa. O sea, el espacio geográfico presenta una diversidad de productos para que estos hombres pudieran adaptarse con facilidad, porque había diversidad. Yo me iba a las altas punas, me convertía cazador y recolector de ese espacio. Me bajaba a los valles interandinos, me convertía recolector de frutos y cazadores de ese espacio. Me iba a la costa litoral, me convertía pescador. Y así sucesivamente, había diversidad geográfica para que estos hombres pudieran adaptarse. O sea, no fue tanto el sufrimiento, si queremos llamarlo así, o en buscar alimentos, pero estos hombres en primera instancia, por una característica propia con las que llegaron, porque llegaron acá en su afán de nomadismo al territorio andino, no llegaron, como les decían anteriormente, no llegaron porque ellos quisieron venir a América o llegaron al Perú. Hoy vámonos al Perú, hay más ricos, hay más vegetación, hay más exuberancia. No llegaron así. Llegaron porque sí llegaron en un momento que ni siquiera ellos ni siquiera sabían dónde habían llegado. ¿No? Llegaron porque sí. Llegaron y encontraron, como diría, un paraíso, con las adversidades geográficas, climatológicas, pero era variado lo que podían producir. Entonces, este periodo de los nómadas andinos, muchachos, son recolectores, cazadores y pescadores. O sea, esta primera etapa, recolectores, cazadores y pescadores. Y esta característica es propio del paleolítico, ¿verdad? Es paleolítico. Pero nosotros hablamos de este periodo como el periodo lítico. ¿Por qué lítico? Porque la utilización va a ser fundamentalmente la piedra. La piedra. ¿Ya? Entonces, en este nómadas andinos vamos a hablar de los hombres de Pacaycasa, los hombres de Chivateros, los hombres de Toquepala, los hombres de Lauricocha y los hombres de Paiján. ¿Ya? Entonces yo recuerdo hace, como si fuera ayer, cuando me preparaba en la Academia de Viaje, el profesor Miguel Choque nos decía, chicos, este periodo, acuérdense ese, Pachitolapa, castellano, Pachitolapa, no Pachitopala, Pachitolapa, Pachitolapa. profesor, yo sé una más A fácil. ver, Pachito la Paipro. claro, Pachitolapa. Y por ahí aprendí. Sí, eso también ustedes métanse en la cabeza, métanse en la cabecita, ¿no? Pachitolapa. Nómadas andinos, Pachitolapa. Pacaicasa, Chivateros, Toquepala, Lauricocha, Paiján, ¿no?
Y nos decía así, acuérdense chicos, si nos ponen ese periodo, pregunta a los nómadas andinos, o el periodo lítico, en el precerámico, acuérdense, Pachito, la Pacaicasa, Chivatero, Toque, Pala, O también eso, rápido. O también así. un Pachito, Pala. Ajá, también, así como está. Entonces, pero es una forma de recordarse, ya que nuestro proceso de preparación es memorístico, ¿verdad? Memorístico. Entonces, en ese sentido, muchachos, vamos a mencionar a estos hombres, ¿ya? Excelente. Vamos a explicar de una forma general las evidencias de los hombres de Pacayacasa, ¿ya? Pacayacasa. Yo les voy a ir indicando, por ejemplo, el año no se considera. No se descarta. No te va a preguntar en el examen en qué año fue descubierto las cuevas de Pacaycasa. No. Pero sí nos podrían describir o nos podrían considerar por quién fue descubierto o estudiado Pacaycasa. Eso sí. ¿Ya? Nombrecitos. Yo no pondría eso. Por ejemplo, este conjunto de cuevas, estamos diciendo, no es una sola, conjunto de cuevas, o sea, diferentes espacios, ¿no? Cuevas, fueron estudiados y descubiertas por Richard Magnus. Richard Magnus, métanse en la cabeza. Richard Magnus. Estas cuevas habían sido descubiertas en el año de 1969. 1969. Quien luego de analizar la superficie geográfica, vale decir, el suelo, la fauna y artefactos líticos, estableció fechados entre los años 20.000 años antes de Cristo hasta los 12.000 años antes de Cristo. Ojo. O sea, no es que él estaba pasando por allí y se encontró, no. O sea, había una intencionalidad de encontrar el origen del hombre americano, el hombre andino, al igual que otros investigadores como Edward Laing, Augusto Cardis, ¿no? Y otros investigadores, mismo Julio César Tello, Paul Cossó. Estamos hablando del siglo XX, ¿no? Del siglo XX. Y esto, por ejemplo, tiene relación, el año 69 tiene relación pues con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Y el general Juan Velasco Alvarado, ojo, o sea, en su gobierno va a tratar de poner énfasis al hombre andino, ¿no? Y esto es una respuesta, es una consecuencia del tipo de gobierno que hacía Juan Velasco Alvarado. Ya, bueno, eso es otro tema. Entonces, Richard Magnus estudia en Ayacucho, en todo el espacio, en todo el departamento de Ayacucho, no es el único espacio que descubre, por ejemplo, va a descubrir más adelante Piquimachay, Telalmachay, estudia estos espacios. Entonces, él, en las cavernas de Papaycasa, ¿no? Cavernas, en las cuevas, él encontró artefactos líticos, ¿no? Entonces, en sus artefactos líticos que él manifiesta, va a decir, oh, este artefacto lítico no es original, no es propio, sino es la manufactura, está hecho por el hombre, porque encontró objetos bifaciales, burdos, simples, pero estos objetos bifaciales se evidenciaba con claridad que el hombre había elaborado este material. No es que fue por magia o por obra y gracia del Espíritu Santo, no. O sea, decía, wow, esto no, estos materiales encontrados, no. Acá pasaron hombres, pero no encontró otra evidencia más solamente más que la evidencia de la piedra, pero una piedra distinta a lo que existía allí. Dijo, no puede ser. Entonces lo lleva al laboratorio, lo fecha y arroja 20.000 años. 20.000 años antes de Cristo, en el año 69. Y dice, wow, bingo, aquí está la piedra más antigua en la historia del Perú. Porque hasta ese entonces, en el año 67, ¿no? Edward Laing había descubierto chivateros en la costa, con una antigüedad de 10.000 años. 10.000 años, wow, ese hasta el momento era más antiguo, pero él dice 20.000 años, casi el doble. 20.000 años, ese es el más antiguo. Esta evidencia de la piedra, la más antigua,
Entonces, a partir de esta evidencia de la piedra más antigua, una manufactura hecha por el hombre, esta piedra lítica que hecho por el hombre, dice, wow, acá inició la historia del Perú. Por este espacio pasaron los primeros hombres, los primeritos, porque es la evidencia más antigua en la historia, más antigua. Es por eso que están considerados como los restos líticos más antiguos del Perú. Ojo, los restos líticos más antiguos del Perú. Este complejo arqueológico, este yacimiento, llamémoslo así porque no es complejo arqueológico, yacimiento, está ubicado en el departamento de Ayacucho. ¿Ya? Ojo, hasta aquí todo bien. Pero hoy en día, muchachos, esta teoría está siendo rebatida o refutada por arqueólogos de la Universidad Católica. Hoy en día, o sea, actualmente está en investigación, en donde manifiestan que los artefactos líticos encontrados por Richard Magnus, fechados 20.000 años, no corresponderían, dicen, no corresponderían a manufactura o hecho por el hombre. No correspondería. De acuerdo a las investigaciones que vienen realizando, estos objetos líticos que encontró Richard Magnus en el suelo de esta cueva corresponderían al desprendimiento de roca natural y manufactura, o no manufactura, desprendimiento de roca natural y fracturados por la misma presión de la caída en este espacio rocoso. O sea, ahorita está en investigación. ¿Ya? Está en investigación. A ver. Valerie. Me dio curiosidad, ¿por qué se le dice complejo arqueológico? Estoy aclarando, o sea, ese es el texto que ponen, o sea, el complejo arqueológico es el texto que pone, por ejemplo, Luis Guillermo Lumbreras, pero es un yacimiento, estoy aclarando, yacimiento, ¿ya? Yacimiento. En este periodo se va a hablar de yacimientos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hablamos básicamente de la extracción de piedra, es un yacimiento, ¿ya? Entonces, pero así lo consideran los arqueólogos, complejo arqueológico. Y es una zona, según podíamos visualizar, es una zona pues que no está muy bien conservada. Claro, es un espacio en el cual es visitado por turistas, tanto locales, internacionales, ¿no? Y nacionales, pero no hay arqueología, no hay evidencias en el que el hombre haya puesto muros, son yacimientos arqueológicos, ¿no? Complejos arqueológicos, ya yacimientos, ¿ya? Entonces, muchachos, pero yo estoy preguntando, les estoy manifestando que esta Pacaycasa está ubicado en el departamento de Ayacucho. Entonces, muchachos, nos pueden preguntar dos preguntas, ¿no? Durante el estudio de los nómadas andinos, las cavernas de Pacaycasa o las cuevas de Pacaycasa fueron estudiados por Las cavernas de Pacaycasa están ubicadas en el departamento de allá. Bueno, ¿en qué fechas de repente no sabe fechas? Ayacucho. De repente ubicación no nos podrían poner, pero de todas maneras acá sí les digo ubicación. ¿Dónde está ubicado? Sí, por si las moscas, por si nos preguntan dónde está ubicado y por quién es. Porque yo quiero que planteen con fechas. No, fechas no se consideran. Sería bueno, lo convendría a mí. Pero no solamente piensan en ti, pues en el examen. Vale. Hay que pensar en mí. Son normativas, fechas no. Además, las fechas, bueno, en este caso es fecha de descubrimiento, es exacto, pero no es relativo. Por ejemplo, acá sintetizado, podemos manifestar acá, chicos, la caverna de Pacaycasa ubicada en el departamento de Ayacucho, ¿ya? Estudiado por Richard Magnus. Ojo, Richard Magnus tiene una antigüedad de 20.000 años antes de Cristo, la más antigua, los objetos líticos más antiguos en la historia del Perú, ¿no es cierto? En la historia del Perú, los objetos líticos más antiguos, ¿no es cierto? Acá, la importancia de este hallazgo es que se inicia la gran cultura andina. Se inicia la gran cultura andina. Acá es el inicio de la historia del Perú, ¿no? Entonces, acá sí nos podrían preguntar,
Durante el estudio o en el estudio de los nómadas andinos, en lo que respecta a los hombres de Pacaycasa, su importancia radica ¿en qué? En que se inicia la gran cultura andina. Ojo, ¿eh? Esta es la importancia, muchachos. No se olviden, por favor. Por eso es importante. Aquí, en otras palabras, ¿no? Para la historiografía, para la historia del Perú, aquí se inicia la verdadera historia del Perú. Este es el primer momento histórico en el que se da inicio a la historia del Perú. ¿Ya? Con los hombres de Pacaycasa. ¿Ya, muchachos? Se encontraron burdos objetos líticos más antiguos, ¿no? Burdos objetos líticos más antiguos, ¿no? Simples, aquí está. Como podemos ver, estas son imágenes que sacó de la web, ¿no? Estamos viendo, o sea, esto no puede ser pues una formación, algo natural, ¿no? Que se esté investigando, se está debatiendo. O sea, hay una forma de que estos hombres desarrollaron este tipo de estructura, ¿no? Aquí está, objetos bifaciales, doble cara, objetos doble funcionalidad. Entonces, estas evidencias, según Richard Marneix, evidencian o estas manifiestan que los hombres desarrollaron esta manufactura, desarrollaron esta piedra, no fabricaron esta herramienta. ¿Ya? Entonces, muchachos, allí radica la importancia, los hombres de Pacaycasa. ¿Ya, muchachos? ¿Está claro? Sí, profesor. Entendido, excelente. Ya. Los hombres de Chivatero. Después de esto, está Chivatero. Nosotros tenemos Chivatero. Y también el profe Miguel Choque, profe Gato, nos enseñaba esta parte, ¿no? Nos decía, chicos, la ubicación de Chivateros está en Lima, en la cuenca del río Chillón. Chivateros, decía, ¿quiénes son los chivateros? Los de Lima. ¿Por qué son chivateros? Porque son chillones. La forma del profe Gato nos enseñaba. No, Pero, recuerdo que esta fue una pregunta de examen de admisión. ¿así? No le revisa el examen de admisión. Sí, en 2021, pero hice bien eso. ¿Así? Eso La sí, mira. ubicación no creo que Era la haya pues, admisión una pregunta. La ubicación de dónde se ubica el río no, los chivateros de los... no creo que sea con ubicación, ¿no? Por ejemplo, estos hombres Sí, de sí, Chivateros se ubican en el noreste de Lima, o sea, en el departamento de Lima, ¿ya? Si queremos ubicarlo, en el departamento de Lima. En la cuenca del río Chillón, o sea, para ser más exacto, en esta zona, o en este espacio, el investigador Edward Langning, ¿no? Ojo, ya vamos mencionando al investigador Edward Langning, descubrió en el año de 1967 un inmenso complejo industrial lítico, ¿no? Un inmenso complejo industrial lítico, que va desde cuchillos y raspadores de piedra, hasta proyectiles puntiagudos y piedras laminadas. Ojo, encuentra primeramente una industria. ¿Qué es una industria? ¿Qué es una industria, Valeria? Una industria quiere decir un taller, ¿verdad? Es un taller. Una industria es un taller. Fabricación. Ah, sí. Claro, industria es taller, ¿no? Industria es algo que produce. En este caso, Edward Langning encontró una industria, un taller, una fábrica de piedra, dice industria lítico, una fábrica de piedra. Entonces quiere decir que estos hombres fabricaban sus herramientas líticas para cazar. ¿Por qué? Porque se encontraron, dice, desde cuchillos, raspadores de piedra,
proyectiles puntiagudos y piedras laminadas. O sea, se encontró no solamente una evidencia, se encontró varias evidencias en grandes cantidades, varias evidencias. Cuchillos, raspadores, proyectiles puntiagudos, piedras laminadas. Entonces, haciendo un análisis fáctico desde el presente, se evidenció que estos hombres se dedicaban a la cacería por el tipo de herramientas que fabricaron, o por el tipo de herramientas que fabricaron y se encontraron en las cuevas de Chivateros. Porque se encontraron piedras, inclusive a medio desarrollar, no concluidas, pero estaban dejando evidencias, o sea, dejaron evidencias en el que estaban fabricando, ¿no? Entonces, porque encontró un inmenso complejo, o sea, grande, grande, ¿no? Es a partir de ello que este taller lítico es considerado el más grande en la historia del Perú, el taller lítico considerado más grande del Perú, más grande. Y ha sido clasificado, muchachos, por Edward Laing en 4 yacimientos. Por ejemplo, no está en la separata, pero para que tengan idea. Primero, en la zona roja, elementos líticos que van desde los años 10.500 a 11.000 años. En la zona de Oquendo, que van desde los 9.500 a 10.500. Chivateros 1 de 8.000 a 9.500 y Chivatero 2 de 7.000 a 8.000 años. O sea, quiere decir que en este espacio geográfico no solamente se vivió un determinado tiempo, sino una generación. Estamos hablando de aproximadamente 3.000 años de estancia de diferentes habitantes en este espacio. Fueron ellos los quienes han ido mejorando la invención lítica o la funcionalidad lítica de estos hombres. ¿Ya? Entonces, sintetizado esto, podemos manifestar, muchachos. ¿Dónde está ubicado Chivateros? En el departamento de Lima. En el departamento de Lima. En el río Chillón, en la cuenca del río Chillón, en Ancón. ¿Quién estudia? Estudiado o descubierto por quién? Por Edward Lenin Patterson. Antigüedad, ya les he dicho, no nos considera, no nos interesa, pero 10.000 años antes de Cristo. Acá sí nos interesa. ¿Por qué es importante Chivateros, muchachos? ¿Por qué? Porque se considera el taller lítico más grande del Perú antiguo. Eso. Otra importancia, ¿por qué? Porque es considerado el poblador más antiguo de la costa peruana. ¿Ya? Es considerado el poblador más antiguo de la costa peruana. En estos dos aspectos radica su importancia. Entonces, en el examen nos podrían preguntar, muchachos, durante el estudio del periodo de los nómadas andinos, o durante el estudio en la formación de la cultura andina, que corresponde al periodo de los nómadas andinos, los hombres de Chivateros, ¿no? Su importancia radica ¿en qué? En que es considerado el taller lítico más grande del Perú antiguo. Su importancia radica ¿en qué? En que es considerado el poblador más antiguo de la costa. O sea, en ambos casos son más antiguos. ¿Ya? Eso anoten, por favor. ¿Ya? Ojo, en este espacio, este complejo, Edward Laing no descubrió o no encontró ningún restos óseos, no encontró restos de humanos, no encontró. Pero sí encontró evidencias líticas hechos por el hombre. O sea, no hay margen de error. ¿Ya? Las características de estas piedras, de estas herramientas líticas, radican en qué? Son objetos líticos bifaciales, claro, porque ya se habían encontrado antes los objetos bifaciales. Instrumentos de percusión para tallar la piedra, obviamente era necesario, porque si no, ¿cómo iban a hacer sus manufacturas? Sus proyectiles puntiagudas, sus lanzas, etc. ¿Cómo? No había forma, ¿no? Pero lo más importante, estoy manifestando, chicos, lo más importante, taller lítico más grande del Perú antiguo, poblador más antiguo de la costa peruana. Allí radica la importancia. Y te van a preguntar eso. Anoten, te van a preguntar eso. Ya estoy diciendo, sin caso de entrar al sorteo. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? A ver.
sin caso esa teoría o esta investigación prospera así, guitarreros no, chivateros. El de la horticultura. Antes que guitarrero, inclusive a los hombres de Nanchok, y eso lo vamos a hacer hoy día, Nanchok. Nanchok es lo que se considera como guitarrero uno es Nanchok Tomás Lillejay, ¿no? Porque es la calabaza más antigua en la historia del Perú y de América. Fueron horticultores, la calabaza más antigua, ¿no? Eso es lo que se aumentó, ¿verdad? Sí, eso es lo que se aumentó y eso lo vamos a trabajar hoy. Ya no es guitarrero. ¿Se acuerdan que guitarrero era el precursor de la agricultura, los primeros horticultores, etcétera? Ahora ya no es el. Para guitarreros va a ser segundo y primer va a ser Nanchok, en Cajamarca, ¿no? Está en el mismo espacio geográfico, ¿no? Guitarreros está en Ancas y Nanchok en Cajamarca, en esa misma parte de la Sierra Norte. ¿Ya? Claro. Obviamente, estos hallazgos, ojo, estos hallazgos, a ver, la historia de estos hombres se va evidenciando a partir de su antigüedad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y como el mismo Luis Guillermo Lumbrero le dice, no es que llegaron un grupo a Pacaicasa, otro grupo llegó a Chivateros, otro grupo llegó a Toquepala, otro grupo a la parte norte y así sucesivamente, no. Hay que tener en cuenta que son los mismos grupos que se han ido disipando por el mundo, o sea, por el espacio andino. Son los mismos grupos. O sea, llega un grupo humano y se disipa. Allí se va dándose, ¿no? Porque estamos hablando de un periodo exclusivamente de nómadas. Por eso sus confecciones líticas en diferentes aspectos o en diferentes espacios van a tener prácticamente las mismas características, excepto con los de Paiján. ¿Ya? Y como bien dice vuestro compañero profe, se basa la antigüedad por la fecha, claro, 13.000 años a 10.000 es más antiguo, ¿no? Entonces, es complejo entender la historia del Perú, ¿no? Pero a partir de estos estudios, el descubrimiento de la civilización de Caral en el año 96, 94, 96, va a desfasar todos estos estudios teóricos. ¿Ya? Dime, mamá. ¿Me podría leer el chat, por favor? Hay una pregunta. A ver, estoy en una sola computadora. A ver, vamos a ver. A ver, terrible va a hacerle caso nomás era. A ver, ¿desde qué parte que están diciendo? Nanchok tiene otros nombres, guitarrero es uno de ellos, Nanchok. Claro, hoy en día Nanchok, claro, ojo, eso vamos a ver más adelante, aunque está inclusive en el material, ¿no? Acá están los hombres de Nanchok, ¿no? Nanchok, está guitarreros, ¿ya? Ahora en la separata se ha incluido este tema de Nanchok, porque no estaban los Nanchok ni siquiera guitarreros. O sea, son denominaciones que tienen los investigadores que consideran de acuerdo al espacio geográfico donde encuentran los hallazgos en los yacimientos. ¿Ya? Muy bien, hay que mala dice. Ahora acabo de ver. Claro, recién estás repasando, pues. Pero ese es guitarrero. Pero dice que el primer horticultor ahora es Nanchok, sí, porque se descubrió la calabaza más antigua del Perú y de América, ¿no? Nanchok tiene otros nombres, guitarrero es uno de ellos, Nanchok Valle de Alto, sí, Saña, Cajamarca, guitarrero Callejón de Bailas, Yungayancas, no que guitarrero Subitinancas. Estrella, se dice el libro Cepro, no me culpen a mí. Y ya, a ver si le caso nomás, muy influenciados, tienes que hacer caso al libro del Cepro, pues mamá. Nosotros el examen, nosotros ponemos de separata, no es que ponemos de... Tenemos un montón de libros en el CEPRO, en el centro de laboratorio ahí, en el CEPRO tenemos libros, sí, libros de historia del Perú, ¿no? Libros ahí
inclusive con preguntas, con banco de preguntas, pero nosotros los que elaboramos nos basamos exclusivamente en el material, en esas fichas que nos dan, hay que enseñar su material y está. Lo demás lo puedo tomar como referencia, pero lo que yo hago, la pregunta, lo que se hace las preguntas, es el separate, el material que nos dan, o sea, empastado nos dan el material, los temas sorteados, ¿ya? Entonces, así que no se confunda. Profesor, una pregunta, ¿cómo hacen para nombrar los centros arqueológicos y separarlos en arqueología? Y si no fuese ese su nombre verdadero, y si todo Perú fuese una sola cultura. A ver, interesante. Dice, profesor, una pregunta, ¿cómo hacen para nombrar los centros arqueológicos y separarlos en la arqueología? Y si no fuese ese su nombre verdadero, y si todo el Perú fue una sola cultura. Ajá, muy buena pregunta, Estrella del Carmen. Excelente pregunta, claro. Les decía, por ejemplo, como dice Luis Guillermo Lumbreras, manifiesta a Luis Guillermo Lumbreras, de acuerdo en su estudio, en su texto, dice que estos hombres, como les decía, es una sola. Ojo, es una sola. Pero no se puede manifestar de la misma forma, sino se basa, chicos, se separa a partir de los hallazgos encontrados en un determinado espacio geográfico. Ojo, no es que estos hombres decían, nosotros somos los hombres de Nanchó, nosotros somos los hombres de Toquepala, nosotros no somos los hombres de chivateros o guitarreros o paiján, nosotros no. Ellos no tenían nombre, no tenían noción del tiempo, no tenían una comunicación verbal. Ojo, no tenían eso, o sea, ellos no sabían. Hoy nosotros somos de Nanchó, no nos juntamos con los de guitarreros, y nosotros somos de Toquepala, no nos juntamos con chivateros, no. Estamos explicando que estos hombres eran nómades, viajeros, errantes, que iban de un lugar a otro. Es como decir, tú vas de Cusco, te vas a Arequipa y dejas evidencia, pero tus evidencias van a tener una cierta similitud, eres el mismo. O porque te vas a Lima, dejas de ser cusqueño. No, ¿verdad? Pero los arqueólogos, los investigadores, los arqueólogos fundamentalmente, los que encuentran, por decir encuentran en tu zona de ubicación, ¿cómo se llama este espacio? Ah, se llama Tunasmoco, los hombres de Tunasmoco. Encontraron evidencias en Pitumarca. Ah, los primeros hombres son los hombres de Pitumarca. ¿Me dejo entender? O sea, los arqueólogos lo consideran para un mejor entendimiento a partir del presente. A partir del presente. No es que estos hombres se llamaban así, sino a partir del presente. ¿Dónde encontrar? En tal lugar, allá se denominan los hombres. ¿Entienden? Eso es, muchachos, así funciona la arqueología. Así funciona la arqueología. Por ejemplo, chicos, en la historia del en la historia del Cusco, en el Valle del Cusco, por ejemplo, ¿ya? En el Valle del Cusco, los arqueólogos denominan a los hombres de Marcavalli, los hombres de Lucre, Quilque, Chanapata, ¿no? Etcétera, o sea, hombres así, los que desarrollaron arqueología. Pero para la historia, por ejemplo, para los historiadores, estos hombres son los mismos que los ayarmacas, los alcahuizas, los abaciras, los canamarcas, etc. ¿Ve? Pero son los mismos. Le dan otra denominación los historiadores a partir de las crónicas. Pero los arqueólogos lo datan a partir de los hallazgos materiales. Así se divide la arqueología. No es que ellos se denominaban guitarreros, no. Los arqueólogos, ¿por qué? Porque encontraron este espacio que se llama guitarreros, encontraron estos espacios, estos hallazgos en los yacimientos. ¿Ya? Eso es en la arqueología. No sé si alguien de ustedes está para arqueología, ahí van a ustedes empezar a determinar, ¿no? A partir de la prospección de sitios arqueológicos. Eso que quede claro, ¿no? Y lo que dice la última pregunta, ¿y si todo fuese una sola cultura? Claro que sí. Sino que ha ido evolucionando en cientos y cientos de años. Estamos hablando de cientos de años. No estamos hablando de meses, estamos hablando de miles de años. Ojo. Entonces, no es que un grupo llegó y recorrió todo el Perú, no.
se ha ido disipando, se ha ido separando, se ha ido buscando en diferentes espacios, ahí, ¿ya? Y se ha ido produciendo, se ha ido dándose la población demográfica o la evolución demográfica, ¿ya? Muy bien, Estrella del Carmen, excelente. Yo voy para arqueología, excelente. Felicitaciones, Carmen. Felicitaciones. No sé si habrá algún valiente que va para historia. ¿Alguien va para historia? No, muy bien. Excelente. Gonzalo Jonathan, Dayana Mercedes, excelente, muchachos, muy bien, felicitaciones. Son valientes ustedes. Valientes en decir que voy para historia. Muy bien, Joel también, excelente. ¿Ya? Muy bien, nos vamos a encontrar No creo, profe. en las aulas universitarias. Muy bien. Ahora sí, vamos a seguir trabajando. Que viva la historia y la arqueología. Claro, Estrella. Va de la mano la arqueología con la historia. Y la antropología. Muy bien. Entonces ya hemos hablado chivateros. Esta es la manifestación artística de estos hombres, muchachos que se visualizan. ¿Ya? Esta es la manifestación artística, ¿no? El taller lítico más grande del Perú. Después hablamos de los hombres de Toquepala, muchachos. Toquepala, por ejemplo, ¿no? Toquepala se ubica en el departamento de Tacna. En el departamento de Tacna, allí el explorador Millomir Bojovic, en el año de 1960, ¿ya? Descubrió en una cueva y en ella, dentro de esa cueva, en ella yacimientos líticos, o sea, ¿no? Se sigue utilizando ese término yacimientos líticos, ojo, ¿ya? Ya posterior a esto, su discípulo, que es este arqueólogo peruano, Emilio González, en el año 61, encontró dentro de este espacio un conjunto de pinturas rupestres. Un conjunto de pinturas rupestres que representan escenas de cacería de guanacos. O sea, era una manifestación de emociones, estas pinturas. Recordemos que las pinturas rupestres son del periodo paleolítico, o sea, a nivel universal. ¿Ya? Entonces, Emilio González encuentra estas pinturas, ¿no? Dentro de ese yacimiento que había hecho explorador Millomir Bojovic en el año 60. Entonces, en estas pinturas rupestres, Emilio González observa que se daban las evidencias de caza de animales, tanto de guanacos y de vicuñas. Y cuando se va a hacerse la fechación y la datación de estas pinturas rupestres, porque era una manifestación artística de estos primeros hombres, ¿no? Arrojaron una antigüedad de 9.500 a 9.250, si no me equivoco, 9.500 años antes de Cristo. Lo curioso de estas pinturas es que no solamente lo desarrollaron con un solo color, monócromo, no, sino diferentes colores, diferentes matices, o sea, matiz. En el término artístico, matices son, ¿no?, detalles de la pintura. Matices amarillos, blancos, negros y rojos. Y a partir de estas pinturas rupestres, estos hombres nos explicarían la forma de vida de los cazadores nómadas de ese periodo. O sea, cómo se dedicaban a la caza de animales. ¿Y qué animales cazaban? ¿No? Y estos hombres vivían en cuevas ribereñas o cerca a las montañas. Las pinturas hoy en día están dañadas, lo que hace suponer algún tipo de ritual mágico religioso. Claro, que no existe pues esa conciencia arqueológica ni histórica. ¿No? Y eso explica el mismo Emilio González. Y eso me consta cuando viajamos nosotros a las pinturas rupestres de Lares Manto, acá en Lares, con mis alumnos de historia primitiva, ¿no? Hemos observado pues que estas pinturas están dañadas. Salvajes que intentaron imitar la pintura en las pinturas rupestres originales, intentaron dibujar en sus costados a ver cómo les salía. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Y eso es pues ignorancia. Es una cueva, es un peñasco en las pinturas Manto, en la misma montaña, se encontraron hasta preservativos usados, botellas de cerveza, o sea,
no tiene, o sea, vas a visitar, pues no vayas a destruir, ve, visita, disfrutando. Y eso es lo que hace Emilio González. Observe y denuncie este hecho. ¿No? Por ejemplo, Toquepala, muchachos, está en el departamento de Tacna, en la Cueva del Diablo. En la Cueva del Diablo. ¿Cierto? Yo lo conocía como la Cueva de la Casa de la Suegra. ¿No? Estudiado por John Bojois en el año 60 y Emilio González en el año 61. Su antigüedad arrojó de 9.525 años antes de Cristo, ¿cierto? 9.500 años antes de Cristo. Antigüedad. Entonces, a partir de este hallazgo, se puede manifestar que estas pinturas rupestres son las más antiguas en la historia del Perú. Las más antiguas. Las primeritas, las más antiguas. ¿Ya? Las más antiguas. Entonces, su importancia, muchachos, radica ¿en qué? En qué es el arte rupestre más antiguo en la historia del Perú. Y nos van a preguntar en el examen. Durante el estudio de la formación de la cultura andina en el periodo de los nómadas andinos, corresponde a las pinturas rupestres más antiguas, o fueron los que elaboraron la pintura rupestre más antigua. Nos referimos a los hombres de Toquepala. ¿Ya? Y a estos, por la forma de cómo pintaban, cómo presentaban su arte, ¿no? Utilizaban matices, colores blanco, los colores amarillos, los rojos y el negro, como podemos observar en imágenes, ¿no es cierto? Se les conoce como el primer pintor. Primer pintor, porque utilizaron los colores rojo, amarillo, negro, blanco, ¿no? Son conocidos como el primer pintor. No pintores con brocha, con rodillos, no. O sea, pintores artistas. ¿Ya? Y aparte de esto, estos hombres encontraron evidencias en la misma caverna que utilizaron el fuego. ¿No? Utilizaron el fuego. Entonces, hay que manifestar esto, muchachos. ¿Ya? Ojo. Estas pinturas a nosotros nos ayudan a entender de cómo era la forma de estos hombres. Se dedicaron a una cacería intensiva, ¿no? A una cacería de animales de forma intensiva. A animales como las vicuñas, los guanacos, que abundaban en gran cantidad. ¿Ya? Y, profe, ¿por qué pintaron? Me decía un alumno el día de ayer. ¿Por qué pintaron? ¿Cuál era el sentido? Era una expresión de sentimientos y emociones. Es como ustedes, por ejemplo, hoy en día, te tomas una fotografía, lo cuelgas en tu estado, lo cuelgas en tu muro, ¿no? En Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Telegram, no sé. Esto es distinto. O sea, eso era mucho más bonito. Escúchame, pues. O sea, te estoy diciendo es que sea igual, te estoy diciendo es contextual. ¿Por qué publicas una fotografía? ¿Por qué publicas? Y eso le estoy hablando desde un punto de vista psicológico. ¿Por qué publicas? A ver, ¿por qué publican una fotografía? ¿Buscan atención? Uno, claro. O sea, se dice mucho de eso. Se dice mucho, desde una parte psicológica. O sea, no estoy hablando en broma, estoy hablando en serio, desde una parte psicológica. Emociones. Es emociones. ¿Por qué publicas? ¿Acaso no te emocionas? Te emocionas y lo publicas. Es una emoción, ¿verdad? Expresas una emoción de alegría. Pues ya, hijito, voy a venir ahorita, ya. Termino mis clases tengo después en la Conti y vengo inmediatamente. ¿Ya? ¿Esta es tu actuación? Déjame el examen. Ya. Ya, cuídate, ¿ya? ¿Sabes qué? Es que No, espérame. la fracata de Linda del Cusco. Hola, papi. Este es mi Corea, porque me veo el capaz y me veo puede. Ay, pues tú sí se llamas de no sé. Ya, mi amor, me voy. Chao, mi amor. Mamá, ya Ya. Entonces, bien, ¿ah? Entonces, decía, es una emoción. La publicación de estas, desde un punto de vista psicológico, es una emoción cuando publicas. Entonces, ojo, y no lo digo yo, o sea, las investigaciones que se hacen, ¿por qué se publica o por qué se expresó en muros, ¿no? En muros, en cavernas, en paredes? Por ejemplo,
Uno es para expresar emociones y sentimientos de estos primeros hombres, evidenciar cuál es la forma de vida, ¿no? Evidenciar las hazañas de sus vidas, o sea, las hazañas que ellos desarrollaban. No es que le decían, oye, un momentito, vamos a publicar otro muro para que lo vean, no. O sea, eran hazañas, era el momento, en el momento. Y estas evidencias de las pinturas rupestres, muchachos, se manifiestan también como una escritura ideográfica. Es una escritura ideográfica. Las pinturas rupestres es una forma de escritura, una forma de expresión, una forma de comunicación, que también ellos expresaban estas pinturas rupestres en las paredes como señal, ¿no?, de que un grupo de humanos pasaron por acá. No para nosotros, sino para otros grupos de humanos que podían haber pasado como señal, como sinónimo o señal de propiedad. ¿Entienden? Esto era la evidencia. Y esa es la explicación de estos hombres. O sea, la explicación por qué pintaban en las pinturas en las cavernas. Que ellos se mantienen vigentes, se mantienen latentes, están resguardadas, claro que sí. Estas son las pinturas rupestres. Entonces, estas pinturas rupestres, de acuerdo al análisis artístico, utilizaron matices. Eso es lo que hace la diferencia. O sea, ellos no pintaron por pintar. O sea, para que tengan esta forma, tenían con alto conocimiento. Utilizaron colores, o sea, combinaron colores, rojo, amarillo, blanco, negro, como podemos ver en las imágenes. Entonces le daba una determinada forma. ¿Ya? Y eso a nosotros, esto a nosotros nos ayuda a entender, esto nos ayuda a entender nosotros la forma de vida de estos hombres, ahorita en el presente. Claro, ¿cómo era? Dedicado a la cacería de guanacos y vicuñas. Entonces, las características de estos hombres era la caza o chaco de vicuñas y guanacos con lanzas y puntas de piedra. Hasta hoy en día se practica este tipo de cacería, el chaco, vicuña chacoy, porque las vicuñas, como bien sabemos, en la actualidad todavía no son animales domésticos, ¿no es cierto? Pero sí corresponden a espacios altoandinos en el cual son propiedad de una cierta comunidad y al momento, para trasquilar su lana, no, su fibra, hacen este tipo, ¿no? Dime, mamá. No, nada, solamente quería decir que están ¿cómo se dice? O sea, que están en peligro de desaparecer las vicuñas. Peligro de extinción. Ajá. Muy bien, claro. ¿Ya? Entonces, esto es, las vicuñas se siguen conservando en las zonas alpinas, son protegidos, es patrimonio, ¿no? Es patrimonio de la nación, porque son originarios de nuestro país, al igual que los guanacos ya prácticamente están en peligro de extinción, ya escaso guanacos, o sea, el guanaco tiene una similitud con la alpaca, ya, guanaco propio, pero ya son originarios, ¿no? El guanaco y la vicuña, los más antiguos, ya posteriormente la llama y la alpaca, que también son originarios de nuestro espacio andino. Ya entonces se produce la caza o chaco de vicuñas y guanacos con lanzas y puntas de proyectil, así como se puede visualizar. ¿Ya? Muy bien. Después están los hombres de la Auricocha, muchachos, ¿no? Los hombres de la Auricocha, los que se consideran los restos humanos más antiguos de la sierra, ¿no? Hay que tener en cuenta, muchachos, que estos hombres de la Auricocha han sido superados por Paiján. Fueron descubiertos entre el año de 1958 y 1963 por el ingeniero peruano Augusto Cardis en la cueva de la Auricocha. Ojo, acá lo que decía Estrella del Carmen. ¿Por qué se determinó? ¿Por qué? Porque se encontraron evidencias en este espacio que se denomina la Auricocha, en este espacio geográfico, la Auricocha. ¿Ya? No es que el arqueólogo lo pone, no, estos hombres son de la Auricocha y este espacio se llama la Auricocha, sino el espacio determina la ubicación, al hallazgo de objetos. ¿Ya? Cerca al río Marañón, en la provincia 2 de Mayo, departamento de Huánuco. Las armas líticas han sido trabajadas con la técnica de presión. En ese entonces, Augusto Cardis encontró 11 tumbas, se vale decir 11 esqueletos, pero no estaban completos, ¿no? Entonces, pero sí hay algo que llamó la atención, que es, ¿no?
la deformación de cráneos. La deformación de cráneos. En ella se observa un afán por la deformación craneana, ofrendas con huesos o turquesas y conchas de mar. Se observa también arte rupestre al interior de la cueva. Claro, arte rupestre, entonces nos puede hacer nosotros presuponer que los mismos hombres de Toquepala migraron a este espacio y pintaron su arte rupestre. Pero ya no son más antiguos, ojo. ¿No es cierto? Por eso decía lo que decía este legal. ¿Puede ser profunda sola? Sí, porque son migrantes estos hombres. Y en cada espacio que van dejando, en cada espacio que van llegando, van dejando evidencias de su manifestación cultural. ¿Ya? La antigüedad se remonta a 9500, cercanos a lo de Toquepala. Por las evidencias se deduce que la religiosidad en ellos era muy clara, o sea, la religiosidad. Porque el hombre, en estos periodos de tiempo, tiene esa necesidad de creer en alguien superior a ellos, en algo superior a ellos. Entonces ellos ya creo tenían conocimiento sobre la muerte. ¿Qué era la muerte? Y tenían esa creencia de que existía una vida más allá de la muerte o posterior a la muerte. Es por eso que sus tumbas o sus esqueletos que se encontraron en 11 tumbas tenían estas manifestaciones turquesas, conchas marinas, ofrendas, no para el viaje del más allá. Entonces nace la cosmovisión. Entonces, de una forma sintetizada, muchachos, podemos manifestar la Auricocha, ubicado en el departamento de Huánuco, estudiado y descubierto por Augusto Cardich. Antigüedad, ya les he dicho, no nos considera, no nos interesa, pero que es relativo. Importancia, primeros restos óseos de humanos, ¿no? Primeros restos óseos de humanos. Se encontraron 11 esqueletos, o sea, incompletos, no se encontraron completos. 11 esqueletos, restos óseos de humanos. Allí radica la importancia de estos hombres, ¿no? Acá sí, Augusto Cardich hace un llamado, o sea, llama la atención porque se encontraron cráneo dolicocéfalo, ¿no? Cráneo dolicocéfalo, y a partir de las pruebas antroposomáticas que se realizan de estos restos óseos humanos, manifiestan que la estatura promedio de estos hombres era de una estatura de 1,62 m. 1,62. ¿No? Entonces, esto era lo que se manifiesta en la Auricocha. También se encontraron muestras de pinturas rupestres, ¿ya? Pero la antigüedad ya no era inferior a Toquepala, pero se encontraron pinturas rupestres. Entonces, podemos decir que iniciaron en Toquepala la manifestación de las pinturas rupestres y se expandió, claro, porque es una forma, porque se hace hábito. ¿Ya? También en las características, muchachos, eran cazadores de guanacos, lo mismo que los Toquepala. Guanacos, cazadores de guanacos. Acá sí se va a dar una mejor evidencia, mejor acabado de la industria lítica en sílex. Ojo, industria lítica, estamos hablando de fabricación de piedras, de materiales, a partir de la piedra sílex, o sea, mejor acabado en la industria lítica, ¿no? Ya no como guitarrero, sino mejor acabado en industria lítica, en taller lítico, vale decir, en piedras sílex y bifaciales. Entonces, va evolucionando sus conocimientos, y esos conocimientos, ojo, no se da en meses, en años. Se da, por ejemplo, a comparación de Toquepala y la Auricocha, han pasado aproximadamente 250 años. ¿Y quién vive 250 años? Son generaciones, ¿no? Y en esos años se evidencia mejoría en su nivel de conocimiento. Y esto se observa en las evidencias culturales que van dejando. Disculpe, ¿no sería 25 años? 1525, sí. 1525. Sí, 1525 años, ¿no? Son más antes, tienes razón. Vale, gracias. Pero está cerquita, y acá se muestra en las pinturas rupestres, ¿no? Pero se evidencia, muchachos, se evidencia, ojo, se evidencia este desarrollo de cultura, ese desarrollo cultural de estos hombres. ¿Ya? Entonces acá, muchachos, nos van a preguntar, dentro del estudio de los nómadas andinos, en la formación de la cultura andina, su importancia radica, ¿no?, de los hombres de la Auricocha en, ¿cuál es la importancia? Su importancia radica en los hombres de la Auricocha en Restos óseos.
en que se encontraron los primeros restos óseos de humanos. ¿Ya? Muy bien, ahí está en la Auricocha. ¿No? Finalmente, está Paiján, los hombres de Paiján, este complejo ubicado en el departamento de La Libertad. ¿Cuál es la capital de La Libertad? Trujillo. Trujillo, ¿no es cierto? Ya. Departamento de La Libertad fue estudiado por Rafael Arcoile desde el año 1948, ¿ves? O sea, mucho más antes que el descubrimiento de las primeras evidencias líticas más antiguas, que es Papa y Casa, que es en el año 69, ¿no? Los hombres de esta región, chicos, de estos hombres primitivos, desarrollaron un tipo de industria lítica. O sea, es atípico, rompe con toda la sucesión cultural que estos hombres hayan ido desarrollando a través del tiempo, ¿no? Y desarrollan un tipo de industria lítica distinto que los arqueólogos denominan la tradición paijanense, ¿ya? O sea, cuando encuentran esta tradición paijanense, este tipo de industria lítica, o sea, esta manifestación lítica, ¿no? O sea, ¿cuál era la forma? ¿No? La forma de sus armas, puntas de cola de pescado. No, wow, oye, ¿qué pasó con esto? Se esperaba encontrar una herramienta lítica de sílex, bifaciales, excelente, mejor acabado, pero le van a poner un matiz distinto, ¿no? Que tiene la colita de pescado. ¿Entiendes? La colita de pescado, puntas de cola de pescado, ¿no? Y esta tradición paijanense, así lo denominan los arqueólogos, tradición paijanense, porque tiene una característica peculiar en su forma lítica, en su manifestación lítica. Se hace una contextualización y comparación con los hombres de Clovis, con la teoría Clovis, en la parte norte de América, que tiene la misma manifestación en industria lítica. Los hombres de Clovis tienen herramientas líticas así con cola de pescado, o sea, puntiagudas con cola de pescado. Y la misma tiene los hombres de Paiján, ¿no? Su piedra, su industria lítica, sus herramientas a base de las puntas de cola de pescado. Entonces, a esta manifestación cultural lítica, los hombres, los arqueólogos lo denominan como una tradición paijanense, porque es atípico, distinto a las demás hallazgos que se encontraron en este periodo. Asimismo, en el mismo complejo se halló restos óseos humanos de un adulto mujer de 25 años y un niño de 12 años. ¿Ya? Se encontró. Acá sí se encontró, ojo, restos óseos humanos, o sea, esqueletos completos, de una mujer de 25 años y de un niño de 12 años. Es una pregunta clásica. Es una pregunta clásica. Acá está, por ejemplo, esa tradición paijanense que les decía, la cola de pescado. Ya ustedes se imaginarán, ya más o menos, por qué lo consideran la cola de pescado, ¿no? ¿Por qué creen? ¿No? Por ejemplo, esto. Ahí está. Similitud. Las herramientas de Clovis, puntas Clovis, ¿no? Similitud. Los arqueólogos lo dominan, similitud, pero ellos tienen otro distinto, mejor acabado, ¿no? Y en cambio la tradición Paiján, ¿no? Aquí está, ¿no? Tradición Paiján, hombre de Paiján, ¿no? Estos son lo que se ve de las colas de pescado, ¿ya? Entonces esta es la cola de pescado. ¿Tiene una similitud con los Clovis? Sí. O sea, los arqueólogos relacionan esas similitudes con los Clovis. ¿Ya? Entonces, muchachos, esto es pues la tradición Paiján.
Acá, por ejemplo, les decía, ¿por qué creen ustedes la cola de pescado? Porque tiene esa forma de la cola de pescado. Por la ubicación geográfica, muchachos. Estamos hablando de la Libertad. Estamos hablando en el norte del Perú, ¿no? Y ellos se dedicaban, pues, de una forma intensiva a la pesca. Vamos a ver. La Libertad, Trujillo, ubicación. Estudiado por Rafael Arcoile. Tiene una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo, ¿no? Se encontraron esqueletos completos de una mujer de 25 años y niño de 2 años. Ojo, acá radica la importancia, nos van a preguntar, ¿no? Durante el estudio de la formación de la cultura andina, en lo que respecta al periodo de los nómadas andinos, ¿no? El hallazgo que realizan los arqueólogos de una mujer o el esqueleto de una mujer de 25 años y de un niño de 2 años corresponde a los hombres de... A los hombres de... Leiján. ¿Ya? Pero los primeros restos óseos de humanos se encuentran ¿en dónde? Lauricocha. ¿Ya? ¿Rendían culto a sus muertos? Claro, porque ya desde más antes rendían culto a sus muertos. Rendían culto a sus muertos. El complejo arqueológico se compone de campamentos al aire libre y canteras, no estaban ubicados básicamente en cavernas, como lo hizo en Lauricocha, porque ya estamos hablando de la costa, ¿no? Se encontraron piedras talladas, ¿no? Su característica principal fueron pescadores, ahí está. Y esto responde a esto. ¿Por qué eran pescadores? ¿No? Por la forma de los pescados. Y así lo hacen los arqueólogos. Se encontraron puntas líticas de proyectiles bifaciales y pedúnculos, explotación de fauna menor, roedores cazadores, o sea, caracoles y mariscos. Entonces, ellos, su actividad económica importante era la pesca. Una pesca intensiva a los hombres de Paija. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá es el tema de los nómadas andinos. Pregunto, ¿quién descubrió, estudió las cavernas o los hombres de Pacaycasa? ¿En dónde radica su importancia de Pacaycasa? ¿Por qué radica? ¿Por qué es importante? Primer hombre. Es el primer, se inicia la agricultura, inicia lo que es la cultura andina. Excelente. ¿Quién estudia a los hombres de Lauricocha? Augusto Cardis en Huánuco, a ver, primero, Ajá. 1500. ¿A quiénes se les considera los primeros pintores en la historia del Perú? Toquepala. Toquepala es estudiado por Emilio González. Emilio Bojovich y Emilio González. Ajá, Millomir Bojoy y Emilio González. ¿Quién estudia a los hombres de guitarrero? O perdón, chivateros. Edward Laing. Patterson, ¿Por qué es importante los hombres de chivateros? que es el poblador más antiguo de la costa peruana. Taller lítico más antiguo de la... Taller lítico. Y también los que tuvieron el taller más grande, antiguo, lítico. Taller lítico más grande del Perú. Excelente. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ya creo que es todo en esta parte. No se van a preguntar nada más eso. ¿Ya? Muy bien. Ahora seguimos trabajando. Ya. Entonces, ahora seguimos trabajando este tema de este periodo de los seminómadas andinos. ¿Ya? Lo que corresponde a los seminómadas andinos, vamos a hablar. Acá tenemos que mencionar a un hombre más, que es Nantok, no está acá, pero vamos a hacer las características generales. ¿Ya? Vamos a hacer las características generales y luego vamos a hacer los depósitos, los que vamos a trabajar, ya básicamente. Cuando hablamos de características de este periodo seminómadas, el seminomadismo se refiere ya a un periodo estacional de establecimiento temporal de estos primeros hombres. Estos primeros hombres que hemos hablado del periodo lítico, de los nómadas andinos, eran recolectores de frutos, pescadores, etcétera, que viajaban de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Pero en este periodo ya básicamente culmina el periodo pleistocénico y comienza el periodo holocénico. Entonces, ese periodo dentro de la prehistoria general nosotros lo hemos considerado como el mesolítico, ¿verdad?
En este periodo lo vamos a considerar como el arcaico inferior. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio climático favorable para el desarrollo de estos hombres, o sea, para el desarrollo de la vegetación, mayor vegetación, surgimiento de nuevas plantas, o sea, surgimiento de nuevos productos, plantas, vegetales, surgimiento de nuevos animales y la extinción de la megafauna, de los animales prehistóricos gigantes. Y este surgimiento de nueva vegetación va a permitir a estos hombres descubrirlos la horticultura. Y cuando estos descubren la horticultura, comienzan a domesticar las plantas y comienzan a domesticar animales menores, roedores, animales menores. Ahí comienza la domesticación. Es la etapa inicial, porque en el periodo pleistocénico no existían estos animalitos. O sea, surgen nuevas vidas de especie humana, o de especie de animales, de seres vivos, no humana, especie de seres vivos. Se extinguen los animales gigantes y surgen animales menores. Eso les permite a ellos ser domesticadores de plantas y animales. ¿Ya? Hacia los años 8000 antes de Cristo, con el conocimiento que se obtiene de las plantas y los primeros intentos de cultivo, el hombre empieza a domesticar plantas y animales, convirtiéndose en productor de alimentos y obligándose a establecerse en sitios fijos durante todo el año y vivir en aldeas cada vez más permanentes. Se fabrican los primeros textiles con fibras vegetales, vale decir, de totora, cabuya, para procesar los alimentos vegetales. Tienen que fabricar instrumentos de molienda, batanes, morteros, manos de moler. Se utiliza la técnica del pulido para el trabajo de la piedra. Algunos grupos se dedicaron a la pesca y recolección marina en forma intensiva. Aparecen los primeros centros aldeanos en la costa. Al comenzar el Holoceno, o sea, termina el Pleistoceno, comienza el Holoceno, los drásticos cambios climáticos, favorables para el ser humano, para la vida, ocasionaron una crisis en la economía depredadora del periodo lítico. Ojo. Esto hizo necesario que los antiguos peruanos dejen gradualmente sus formas parasitarias de subsistencia para desarrollar las primeras formas de producción de alimentos, lo que es horticultura y pastoreo. Gracias a sus conocimientos milenarios sobre la vida y reproducción de plantas y animales adquiridos durante el periodo lítico, vale decir, el periodo de los nómadas andinos, en la Sierra Central y Norte Central, la flora y la fauna fue disminuyendo. O sea, porque este cambio pleistocénico, del Pleistoceno al Holoceno, no fue tan favorable inicialmente, sino que fue gradual, pero fue abrupto el cambio. Entonces, esto obligó a que especies como los venados, que nosotros conocemos, tarucas y guanacos, emigraran a los Andes del sur, ¿no? Los antiguos recolectores y cazadores se vieron obligados a buscar nuevas estrategias de supervivencia. Esto es citado de Arturo Gómez y Henry Zapata dentro de la historia de la economía prehispánica de Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ya? Entonces, en ese entender, muchachos, vamos a mencionar de estos primeros hombres. ¿Ya? Aquí está. ¿Se visualiza, verdad, chicos? Sí, profe. Ya está. Vamos a hablar en este periodo de los seminómadas horticultores. Esta etapa se caracteriza por la domesticación de los recursos aprovechados anteriormente por medio de la horticultura y la crianza de animales, así como también por la construcción de rústicas chozas y el desconocimiento de la cerámica. ¿Ya? Acá decíamos, este habitante se está aumentando. Estamos incluyendo, muchachos, estamos incluyendo a este hombre de Nanchó, ¿ya? Que antes era guitarrero, ¿no es cierto? Antes nosotros consideramos el guitarrero como el primer horticultor, precursor de la agricultura en el Perú. Pero ahora vamos a utilizar al hombre de Nanchó. Nanchó fue estudiado por Tom Dilleheim, ¿no? Y no sería nada raro porque es un tema nuevo para nosotros en el CEPRO, nos puedan considerar sobre este tema de Nanchó. Ya les voy diciendo. ¿Ya? Mientras que guitarreros
fue estudiada por Thomas Lynch Kennedy, ¿verdad? Thomas Lynch. Nanchok tiene 8.000 años antes de Cristo y Guitarrero 7.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Pero acá lo que cambia la figura es que Nanchok se le considera como el primer horticultor en el Perú. Lo que antes era Guitarrero, ahora es Nanchok. ¿No? Primer horticultor del Perú. Ojo, ¿eh? Ya no es Guitarreros, por favor, sáquense la cabeza, ya no es Guitarreros. Es Nanchok. Nanchok ahora son los precursores de la agricultura en el Perú. Ojo, los precursores. Si nos preguntan, ¿se considera dentro del estudio de los seminómadas andinos que son considerados precursores de la agricultura en el Perú? Nos referimos a los hombres de Nanchok. A los hombres de Nanchok. ¿Ya? Y Guitarreros pasaría a ser el segundo horticultor del Perú. El segundo horticultor del Perú, Guitarreros. ¿Ya? Pero también siguen siendo considerados como los precursores de la agricultura en el Perú. ¿Ya? Siguen siendo. Entonces, por allí de repente nos podrían preguntar, ¿se consideran, no como los primeros, ojo, no como los primeros horticultores, no, sino nos dicen, ¿se consideran los precursores de la agricultura en el Perú? Ojo, no nos van a preguntar primero ni segundo, sino son considerados precursores de la agricultura en el Perú. Los hombres de Nanchok y los hombres de Guitarrero. Por ahí nos pueden preguntar, se considera. Entonces, pues nos van a poner Nanchok, Guitarrero. Nos van a poner Santo Domingo, Guitarrero. O Chilca, Las Alas, no sé. Ejemplo. ¿Ya? Nos pueden poner por allí. Pero nosotros estamos diciendo, ahora estamos incluyendo a Nanchok por encima de Guitarreros. ¿Por qué? Como dice alguien, Guitarrero 1. ¿Por qué estamos en Nanchok? Porque se encontraron la calabaza más antigua en la historia del Perú e inclusive de América. Se encontraron estas evidencias. Entonces, estas evidencias nos hacen a nosotros suponer, a los investigadores hacen suponer que ya no eran recolectores de frutos, pescadores, ya no eran eso, sino ya se dedicaban a la horticultura, porque la calabaza es un producto que se cosecha. Ustedes conocen la calabaza. No el zapallo, ¿no? La calabaza. Entonces, estos hombres de Nanchok eran recolector, cazador y horticultor. Ojo, recolector, cazador y horticultor. Por el espacio geográfico donde era Cajamarca, no se dedicaban a la pesca. Ojo, ¿seguían siendo recolectores? Claro que sí. ¿Seguían siendo cazadores? Claro que sí. Dejaron la pesca y se dedicaron a la horticultura. Horticultor de calabaza, zapallo de locha. Ustedes conocen la calabaza. Y la calabaza, en algunos, que yo tenga conocimiento, y yo he visto, por lo menos donde estaba en algunos lugares, la calabaza en algunos casos crece pues como la mala hierba, en cantidad. ¿Conoce usted la calabaza? No el zapallo. ¿Conocen la calabaza o no conocen la calabaza? Claro que sí conocen la calabaza. Tienen que conocer. ¿No? Y crece en abundancia. Es lo que aparece en Halloween, ¿ese es? No, ese es calabaza, ese es zapallo. Ah, ya. La calabaza es distinto. La calabaza es distinto. ¿No? Bueno, la calabaza andina se le llama. Por ejemplo, este es, no, acá está. Por ejemplo. No. Y esto crece en cantidad, ¿no? Ese es cuando No, tú nunca lo vi, profesor. Y este es rico, este es calabaza, ¿no? Y este es rico. Y eso crece en cantidad, o sea, a veces crece como mala hierba. No tiene el mismo precio o valor que el zapallo, que es este zapallo, ¿no? Pero ¿en dónde venden, profe? No venden, o sea, digo, o sea, muchas personas no lo consideran comestible.
Ya no lo consideran comestible, pero sí es comestible, ¿no? En el mundo andino sí sigue consumiendo, sí es muy, muy nutritivo, es fresco, es rico, ¿no? O sea, pero dependiendo cómo lo preparas también, pues. Pero Entonces, también creo que hay otra fruta que se parece al zapallo. No sé, creo que vi, pero nunca lo comí. seguro, ¿no? Pero entonces se encontraron estas evidencias de la calabaza. Entonces estos hombres de Nanchok eran recolectores, eran cazadores y eran horticultores de calabaza, ¿no? Eran horticultores de calabaza, conocían el maní, horticultores también del algodón, yuca, quinoa. Ojo, ¿ah? Estas evidencias se encontraron en Nanchok, en Cajamarca, en el Valle Alto de Sanya, en Cajamarca, y obviamente son evidencias, ¿no? Ya no encontraron elementos líticos como lo encontraron en otros espacios, claro, encontraron evidencias, sí, pero mayor abundancia de productos como la calabaza, maní, yuca, quinoa, algodón. Entonces la fechación va a basarse en la función de la calabaza que tiene una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo, a frente a lo que encontraron en Guitarrero 7.000 años antes de Cristo. Lo propio, los hombres de Guitarrero, por ejemplo, también seguían siendo recolectores, seguían siendo cazadores, seguían siendo y horticultores, pero en este caso de leguminosas, ajís, calabazas, frijoles y paleares, ¿no? Pero por antigüedad, los de Nanchok tienen aproximadamente 1.000 años antes, habían consumido esto. Y los de Guitarreros posteriormente. También se encontraron objetos de lascas. ¿Ya? Acá hay que tener en cuenta que los hombres de Guitarrero, pastores del arcaico temprano, o sea, el arcaico inferior, pastores, los primeros pastores, ya sepultaban también a sus muertos. Sepultaban a sus muertos estos hombres, porque es una tradición ya desde la cultura desde la Auricocha, Paiján, que ya sepultaban a sus muertos, que es el periodo anterior, unos miles de años antes, pero también ellos ya tenían conocimiento de la muerte y sepultaban y le daban una, no cristiana sepultura, sino un tratamiento especial a sus difuntos, ¿no? A sus enterramientos. Entonces, muchachos, acá lo que nos van a preguntar, de repente no nos van a preguntar por qué se consideran Nanchok como los precursores de la agricultura, no, nos van a preguntar, ¿no? Los precursores de la agricultura en el Perú son Nanchok y Guitarreros, ambos. Si te ponen los precursores de la agricultura, los precursores son considerados los precursores de la agricultura. Te pueden poner simplemente Nanchok, pero no te ponen Guitarrero. O te pueden poner Nanchok, Guitarrero. Pero no te pueden poner en las mismas. Alternativa A, Nanchok. Alternativa B, Guitarreros. Alternativa C, Santo Domingo. Alternativa D, Chilca. No te van a poner de esa forma. Ojo, te estoy diciéndote cómo. Te van a poner, te estoy avisándote. Si te ponen Nanchok, no te ponen Guitarrero. Y si te ponen Guitarreros, te van a poner Nanchok, Guitarrero. En el examen. Te estoy preguntando. Porque si no, habría pues una confusión. Profe me dijo, primero horticultor Nanchok, pero también está Guitarrero. ¿Cuál marco? No hay respuesta. Pero sí te pueden poner, los primeros horticultores en la historia del Perú fueron Nanchok, Guitarrero. Ahí sí tienes para marcar. En una sola opción, las dos respuestas. ¿Ya? Muy Profesor, bien. una pregunta. ¿Qué son objetos de lascas? Ajá. Ya, estos objetos de Lasca se refieren a piedras planas, ¿no? Piedras planas, más o menos ya para ir triturando sus alimentos, que hoy ya conocen batán, ¿no? Peces, batán es moderno. Los objetos de Lasca son piedras planas que dan una funcionalidad, digamos, para moler sus productos o algunas cositas. Esos son lascas de piedra. Se encontraron lascas, ¿no? Objetos de lascas de piedra. Muchas gracias, profesor. Son piedras planas, planitas, obviamente. Estamos diciendo que encontraron quinoa, maní, yuca, etcétera. Es que, obviamente, pues ellos trituraban sus productos, ¿no? Estamos en la etapa incipiente de la agricultura, ¿no? A veces cuando tú vas al campo no tienes cocos, tienes que utilizar la piedra ya para hacer algo, ¿no? O sea, eso es la misma forma. Pero lascas son piedras, objetos de lascas, piedras planas, ya que servían para una funcionalidad. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Y ya, entonces,
Dejamos la sesión aquí. No, acá falta Santo Domingo. Nos tenemos que acabar. Nos faltan 5 minutos. Por ejemplo, Santo Domingo. ¿Alguien quería preguntar? No, yo quería decir que podría pasarnos su material. O sea, lo que ahorita está, lo está subrayando así todo completito. Está en el... Eso lo tienen publicado ustedes, ¿ah? Esto está publicado. Sí, pero así subrayadito, así todo con colorcitos, es muy bonito. Subraya, pero, vale. Ya, lo voy a subrayar, no se preocupe, lo voy a subrayar, lo voy a recortar y se los voy a pasar, ¿ya? ¿Les parece? Lo voy a recortar esta parte. ¿Ya? O bien lo voy a pegar esto en mi diapositiva, lo voy a actualizar, ¿ya? Y lo voy a recortar bonito, pegadito en ancho con un colorcito, piquetarlo con otro colorcito. Lo pego en mi diapositiva y se los comparto, ¿ya? No se preocupe. Ya, pero no se olvide. Ya hoy día no va a ser, hoy día no, estoy full hoy día, todo el día te ocupa. Ya, yo le voy a recordar otro día. Ya en las noches, yo trabajo en las noches. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces pasamos al hombre de Santo Domingo. ¿Se acuerdan que antes Santo Domingo era el segundo horticultor del Perú? Ahora pasa a ser al tercer lugar. Los hombres de Santo Domingo. Por ejemplo, ¿no? Los hombres de Santo Domingo, ubicados en las pampas de Santo Domingo, en Paracas, en el departamento de Ica, estudiado por Federico Engels, ¿no? Federico Engels, y tiene una antigüedad de 6.000 años antes de Cristo. O sea, acá, por ejemplo, los hombres de Santo Domingo, muchachos, son los mismos que van a dar origen a los hombres de Paracas. Ojo, son los mismos que van a dar a los hombres de Paracas, más adelante, en el periodo del horizonte temprano, ¿no? Entonces hay una continuidad cultural. Entonces estos hombres se consideran el tercer horticultor del Perú, antiguo, tercer horticultor, ¿no? ¿Por qué? Porque también producían calabaza, producían pallares, producían guayabas, tomatillos, yuca, maní. Profe, estos producían así la costa, para que vean que sí. Porque se encontraron evidencias de estos productos, calabaza, pallares, guayabas, tomatillos, yuca, maní. ¿Ya? Acá sí, muchachos, acá sí hay que tener muy en cuenta que estos hombres de Santo Domingo, por la cercanía al océano que habitaban, su actividad económica importante era la pesca. La pesca. Y por ello, ellos crearon, inventaron los a estos hombres de Santo Domingo, dentro del periodo de los seminómadas andinos, se considera primer pescador con red en el Perú. Ya, el primer pescador con red en el Perú. Eso sí es una pregunta. Si nos van a preguntar, durante la formación de la cultura andina, el periodo que corresponde a los seminómadas andinos, ¿son considerados los primeros pescadores con red en el Perú? Nos referimos a los hombres de Santo Domingo. Santo Domingo. Eso sí, muchachos. ¿Los demás me escuchan muy bien, chicos? Por favor. Yo también lo escucho entrecortado, profesor. A veces se entrecorta, profesor. Por ratito se entrecorta. Ya, únanlo con pegamento si se escucha entrecortado. Pero está bien. Ya. Termino con esto y la próxima clase que trabajemos lo vamos a reforzar en mis diapositivas, ¿ya? No se preocupen, muchachos. Entonces, también, muchachos, estos primeros hombres de Santo Domingo se consideran primer músico peruano. El primer músico peruano. ¿Por qué? Porque se hallaron flautas más antiguas. ¿Por qué se consideran pescadores con red? Porque se encontraron redes de pescar, ¿ya? Y ellos eran recolectores de mariscos, o sea, su actividad importante, muy aparte de la horticultura, se dedicaban a la pesca intensiva por la ubicación geográfica. Paracas conocemos, estamos en la península de Paracas, ¿no es cierto? Cerca al Océano Pacífico. Y ellos, como es una zona desértica, estamos hablando de una zona desértica, vivían en pequeñas chozas,
¿no? Y formaron pequeñas aldeas. Son las primeras comunidades aldeanas que viven en la costa del Perú, estos hombres de Santo Domingo. ¿Ya? Entonces, claro, ¿se encontraron horticultura? Claro que sí, se encontraron horticultura. ¿Ya? Pero su actividad importante era la pesca. Es por ello que ellos crearon las primeras redes de pescar para su actividad económica. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Excelente, chicos. De verdad, espero se hayan entendido. Estoy trabajando despacio. Vamos a estar con el tiempo suficiente para terminar el temario. Y la siguiente sesión les voy a indicar hasta qué parte es el examen. ¿Ya? Les voy a indicar hasta qué parte es el examen. Pero no Y se olvide, por favor. vamos a tener también el tiempo suficiente para poder hacer el banco de preguntas, los quizzes, todo, ¿ya? Todo está fríamente calculado. Ya, muchachos, entonces de verdad deseo que se haya entendido la sesión del día de hoy. Muchachos, ¿se entendió la sesión? Sí, profesor, sí se entendió. Muchas gracias. Excelente. Sí, muy bien. Muy bien, muchachos, me despido. Ya seguramente vuestro docente ya va a ingresar a clase para que tengan tiempito para que vayan a los servicios también. ¿Ya? Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente día, chicos. Cuídense mucho. Cuídese Abrazo. igualmente, profesor. Muchas gracias. No hay por qué, Valeria. Nos vemos, Flor. Gracias, profesor. ¿Qué pasó con su cabello, profe? Siempre me han hecho asustar. Para él.